Bueno, pues nada, empiezo yo, Carlos, continúas tú. Buenas tardes y buenos días a todos a este segundo encuentro que hemos organizado conjuntamente Dirección Estratégica desde Perú y Twice Consulting desde España, y que tiene por objetivo fundamental, bueno, pues encontrar diversas claves, ¿no?, que permitan recuperar o por lo menos impulsar de alguna manera los negocios y la actividad empresarial en general. Lo hemos dividido, como sabéis, en 5 encuentros, cada uno tiene una temática diferente, y el de hoy, pues el lema es convertir adversidades en oportunidades. Tenemos a Bruno García, CEO de Scrapex en Guatemala, a Luis Montalvo, CEO de Supernet en España, a Santiago Rayán, CEO de Base 10 en España, y a Félix Herrero, socio director de Vester, que va a actuar de moderador desde la parte española. Por supuesto, tenemos a Carlos al otro lado como organizador en la parte, digamos, de Hispanoamérica. Yo, como introducción a todo esto, quiero poner un par de slides, simplemente, un poco para llamar la atención de lo que es, la situación. Realmente que pues los humanos no somos evidentemente tontos, y cuando tenemos dificultades, pues buscamos vías de resolver los problemas y de seguir adelante. Es decir, esa es la realidad, ¿no? Y para ejemplo, a ver si me funciona, porque veo que esto no me está dando algún problemita. A ver si consigo que me pase. Espera un momento. No sé por qué no me pasa. El slide. A ver. Primer problema técnico. Vaya. El otro día se me olvidó y lo puse al final, y hoy lo intento poner al principio y no me funciona. A ver, un momento. Voy a ver si pasándola de esta manera lo consigo. Bueno, a ver si así funciona. Bueno, no sé si lo veis. Bueno, lo voy a proyectar. Bueno, vamos a ver. Aquí he puesto un ejemplo de unas cuantas empresas españolas, pues que han hecho que han tenido, iba a decir, han tenido suerte, que han encontrado la oportunidad dentro de los problemas que les ha generado, les causó la pandemia desde el primer momento. He puesto 12 empresas, algunas es conocida, otras no serán conocidas, pero bueno, eso no quiere decir nada, porque en el mundo de la pyme es muy difícil conocer a todos, ¿no? Pero voy a poner un ejemplo, no voy a ir con detalle en ninguno de ellos, pero os puedo decir, por ejemplo, que Nanify, la primera de la izquierda, era una plataforma de canguros, ¿no? De nanis, en España, que llevaba 2 o 3 años funcionando con 0 éxito, absolutamente 0, y pues llegó la pandemia y están rebosando de actividad, ¿no? Psico, pues es consulta de psicoanálisis, ¿no? de psicólogos a través de Internet. Serendipias es una librería que tuvo que cerrar las puertas al principio de la pandemia, y la dueña pues no quiso para nada dejar su actividad, y inmediatamente montó una página web, empezó a dar servicio web, y ella a mediodía pues cogía la bicicleta y llevaba los libros a los clientes, con tal suerte, entre comillas, que está ahora haciendo más negocio de lo que hacía antes. Bueno, Muévete Fitness, algunos ya lo conocéis. Cuideo, que es cuidado de mayores. Máscaras Béjar, un fabricante de colchones que se pone a fabricar máscaras en Béjar y copa prácticamente el mercado español en muy poco tiempo. Y bueno, pongo abajo una que conocemos todos o casi todos, que es Glovo, que efectivamente no es nueva, pero que también ha encontrado su gran oportunidad en la pandemia. Y lo que quiero decir con todo esto es que al final, dentro de las adversidades efectivamente se encuentran oportunidades. Lo que pasa es que hay que buscarlas, ¿no? Y como último mensaje,
pues que no se me ocurrió a mí, evidentemente, que, bueno, pues la locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Esto que se identifica con Albert Einstein, no lo sé, no tengo ni idea, porque muchas cosas de estas luego no las ha dicho él, pero bueno, en principio eso es posible y eso es lo que muchas veces pues hacemos, que queremos y mantenernos en una línea de acción que no nos está dando resultados y no sabemos cómo cambiar. Bueno, con esto yo dejo a Carlos que haga su introducción, voy a dejar de compartir esto, que haga su introducción y nada, y seguimos. Gracias. Carlos. Muchas gracias, Ignacio. Un gran saludo para ti y para todos tus invitados allá en España. Es un gusto para nosotros en Dirección Estratégica enviarles un saludo desde aquí, Lima, Perú, así como a todos nuestros amigos de Centroamérica, Sudamérica, bueno, y de toda Hispanoamérica. Sobre todo hoy día el gusto adicional de recibir a Bruno García, uno de nuestros, como tú lo sabes, Ignacio, aquí en Perú hemos vivido muchas etapas, ¿no? Nada más que naciendo, creo que te comentaba el otro día, hubo un golpe de Estado y a los 4 o 5 años este gobierno tomó posesión de muchas propiedades, expropió muchos propietarios y muchos nos quedamos sin herencia. Al rato vino el nuevo golpe militar, después la recuperación de la democracia, pero también la decepción, ¿no? Con la hiperinflación, la superdevaluación. Finalmente, todo esto cayó en una guerra interna de las más cruentas que hemos tenido aquí, un terrorismo que nos tomó 20 años, casi 20 años recuperar, con 69.000 víctimas. En fin, y aún así hemos, durante todo después vino el shock económico, y etcétera, etcétera. Y te podría relatar para ti y todos tus invitados el día de hoy una serie de experiencias permanentes de crisis e incertidumbre. Sin embargo, aquí, como Bruno está presente, te decía, no tenemos ni un solo cliente, no tenemos puros creyentes, porque con todos hemos sabido salir sonrientes, en toda la medida de lo posible, por supuesto, de cada una de estas etapas tan difíciles. Así que para nosotros en Dirección Estratégica, Ignacio, es un gusto acompañar a Twice Consulting en este proyecto tan importante de llevar ideas, experiencias y conocimientos a todos esos empresarios que se encuentran allá con ustedes y también en toda la región hispana. Nada más dicho esto, dejo a Félix para que nos ayude con la moderación y la intervención de nuestros invitados el día de hoy. Muchas gracias, Carlos. Félix, cuando quieras. No tienes el micrófono activado. Ahora. ¿Me oyes ahora? Sí, ahora sí. Vale, perfecto. Bueno, ante todo, buenas a todos y a todas también, para que nadie se sienta mal. Vamos a hacer un bloque que vamos a tratar cuatro mini bloques, por decirlo de alguna manera. Uno va a ser que es la visión de la crisis, que es distinto de crisis de visión, es completamente diferente. Un segundo aspecto que va a ser de las dificultades a las oportunidades, que es el título de nuestra charla, y en el cual vamos a ver cómo después de las dificultades, cómo aparecen las oportunidades, cómo hay que detectarlas y cómo hay que aprovecharlas. Veremos lo que significa la ecuación de valores en las compañías y haremos un hincapié en cómo generar un correcto diagnóstico para que esas oportunidades se conviertan en elementos de éxito. Entonces, vamos a empezar, si os parece bien, haciendo hincapié en una cosa. Es decir, en ningún momento se pretende dar lecciones, solamente queremos provocar reflexiones. Alguna vez vamos a ser un poco transgresores, pero lo que nos gustaría es que después de esto pues todos hayamos hecho una reflexión suficientemente buena que nos permita avanzar en alguna idea, ¿no? Vamos a hacer una serie de consideraciones de cómo afrontar la realidad, que a veces es tozuda y que no es evidente verla en muchos casos. No me importa, incluso agradeceríamos que alguien que tenga
intención de hacer alguna pregunta o alguna opinión, lo haga y contraste pareceres y experiencias. Y bueno, pues vamos a empezar por el principio. Es decir, yo le voy a preguntar a Bruno cómo identificaría él una crisis. ¿Qué características tiene una crisis? Y que nos digas, ¿qué te parece? Gracias. Pues buenos días y buenas tardes a todos. Para mí, crisis es cuando uno realmente siente incomodidad, está haciendo cosas que siempre hacía y ya no funcionan. Entonces comienzas a cuestionarte, a tener un montón de paradigmas que dices, bueno, ¿será que por acá puedo entrar o no? Y no tienes la solución, no la tienes a la mano. O posiblemente sí, pero no la ves. Entonces esa incomodidad es la que siento que te dice, ¿sabes qué? Estás en crisis, no puedes seguir haciendo lo mismo. ¿A quién afecta la crisis, Bruno? ¿A los más tontos, a los más listos, a todos? ¿A unos sí, a otros no? ¿A los menos precavidos? Me encanta la pregunta porque es afectar de manera positiva o negativa, pero a todos nos afecta. Bien, directo o indirectamente, ¿no? Así es. ¿Tú dirías que cuando no entendemos algo estamos en crisis? Yo diría que hay un tema de cambio y hay un tema de crisis, ¿sí? Cuando no entendemos algo y estamos si lo veo como la parte de cambio, se está moviendo algo, pero no necesariamente estamos en crisis, simplemente se está moviendo, pero sí tenemos, sí vemos, sí podemos visualizar cómo atacar esto. Cuando estamos en crisis es cuando no la vemos, cuando no entendemos cómo entrarle. Sí. Porque hablamos de crisis de visión, ¿no? No visión de la crisis. Muy bien. Exactamente, sí. Luis, ¿tú qué opinas en este sentido? ¿Qué opinas tú? ¿Qué es una crisis para ti? Y un poco la misma cuestión que le preguntaba. Bueno, a ver, de ahí comparto la opinión con Bruno. Yo añadiría que hay crisis que te vienen y crisis que tú tienes. Ahora mismo la que tenemos es la que nos ha venido a todos y no puedes hacer nada por evitarlo. Es decir, es imposible que hagamos nada contra esto, salvo intentar organizarnos mejor que antes, tratar de sacar mayor provecho de herramientas que antes no utilizábamos. La famosa transformación digital, no sé cómo va allí en Latinoamérica, pero aquí en España llevamos 10 años hablando de la transformación digital y simplemente era que la gente dejaba de usar POSIT y mandaba WhatsApp. Esa era mucha transformación digital en muchas compañías, ¿no? Ahora, de repente, en 5 meses se han producido muchos más cambios en casi todas las compañías que en los 5 años anteriores, cuando realmente pues, era una gran ventaja la transformación digital y nos permitiría o nos hubiera ayudado a ser más productivos, trabajar mejor, gastar menos tiempo en atascos, gente que llega a las reuniones llega tarde. Ahora ya, si tienes una reunión en Zoom, Skype y llegas tarde, pues es sospechoso. Entonces, pues bueno, al final las situaciones difíciles las puedes tener tú porque tienes una crisis personal, porque lo que tú dices, ¿no? Todo lo que hacía me salía bien, hasta ahora que no me sale bien. Entonces, algo estoy haciendo yo respecto al mercado que ha cambiado y algo está sucediendo que no me estoy enterando, ¿no? Y ahí también pues, influye mucho la predisposición de las personas a modificar su actividad, a modificar su comportamiento, incluso a aprender, ¿no? A mí no me gustan mucho los anglicismos, porque tenemos una lengua muy buena que es el castellano, que explica muy bien muchas cosas, pero hay algunos anglicismos que explican muy bien esto que digo. Y uno de ellos es el learnability, ¿no? Que es un poco, que lo dice muy bien el vocablo en inglés, que es la predisposición a estar siempre abiertos a aprender cosas. Entonces, cuando la gente dice, no, yo ya estudié y no tengo nada más que aprender, pues ya empieza una crisis personal de ese señor o esa señora que va a tener que enfrentarse a un mercado cambiante que evoluciona en los últimos años el doble de rápido que en el siglo anterior. Y bueno, pues hay que estar atentos a todo eso y estar dispuestos a cambiar y aprender para no enfrentarse a las crisis de forma dramática y poder sobrepasarlas correctamente. Entonces, bueno, podemos estar un día y medio hablando de esto porque hay mucho que pelar, pero prefiero que... Santiago te va a decir, ¿tú crees, Santiago, crees que la crisis es un proceso de transformación? Un poco lo que decía Bruno antes, donde el antiguo sistema ya no se puede mantener. Sí, bueno, básicamente, efectivamente, en un momento de crisis, las crisis las tenemos todos a nivel personal en nuestra vida, en diferentes situaciones. Como bien ha dicho Luis, en este caso es algo que, bueno, una crisis, yo pienso que una crisis nunca se busca, te viene y, bueno, pues lo que pasa es que hay veces que ves vías de escape más o menos sencillas o rápidas o te puedes ayudar de otros
pero es que ahora mismo no hay dónde mirar. O sea, es decir, todos estamos en crisis a nivel mundial. Ahora mismo, sí, puedes intentar ayudarte no sé, pues de amigos, de gente experta teóricamente en este tipo de situaciones, que luego se ve que no existen esos expertos, ¿no? Los famosos expertos. Luego resulta que no están en ningún sitio, ¿no? Es decir, esta es una situación diferente. En este caso, esta crisis en concreto es una situación diferente a la que normalmente puedes tener a nivel personal o a nivel económico, a nivel empresarial, a nivel... Esto tiene que ver, esto va a todos los niveles, con lo cual, claro que te hace replantearte las cosas. No solamente desde el punto de vista empresarial, los procesos que haces, cómo llegas al cliente, cuál es tu negocio, si realmente tiene cabida ahora o cuánto va a tener cabida en el futuro, porque evidentemente las cosas, a no ser que sean como en el caso de hostelerías, negocios muy concretos en los que si te confinan, te cierran, no puedes ejercer tu negocio, ¿no? tu actividad. Hay otras en las que, aunque sigas teniendo actividad en este momento, posiblemente no la tengas más adelante. O sea, realmente la gente se empieza a rearmar, empieza a pensar de otra forma y empieza a buscar qué es lo que puede ocurrir más adelante, pero a corto plazo, ya no a más largo plazo, ¿no? Oye, yo voy a dar mi opinión, modesta siempre, ¿no? En la cual yo entiendo que una crisis es una situación propia de los sistemas complejos. Es decir, cuando un sistema es simple, no hay crisis, no se parece a crisis, no, simplemente desaparece. Digamos que es como algo unicelular, desaparece. En cambio, los sistemas complejos que tienen múltiples factores rondando, pues el sistema se queda cojo, funciona mal, pero no se rompe. Es decir, vamos tirando. Lo que pasa es que ese vamos tirando puede ser soportable, puede llegar un momento que hace crack definitivamente y entonces el cambio tiene que ser Big Bang, ¿no? Entonces, creo que es necesario en sistemas de crisis, cuando tenemos visión de la crisis, una intervención inmediata que detenga esa desintegración del sistema. Lo que ocurre es que las causas de esa desintegración muchas veces no las conocemos y no se identifican rápidamente, ¿no? Creo que es muy difícil identificar la crisis a veces. Y las causas son tantas o tan desconocidas que tomar una decisión racional o informada para revertir la situación no es un tema menor, es un tema suficientemente complejo y que requiere de una reflexión profunda. Por ejemplo, ¿qué características o qué cosas aparecen cuando hay una crisis? ¿Qué identificaríais vosotros, por ejemplo tú, Luis, que es típico? Es decir, cuando veo 4 puntos o 4 factores comunes. A mí el indicador más claro es el descenso de la demanda. Es decir, cuando la demanda desciende, ya sea por una situación como la actual, por fenómenos como el que ha descrito Santi, que si tienes un negocio y lo tienes cerrado y no puedes abrir la tienda o el restaurante, evidentemente es que no hay demanda, no es que baja, es que no hay, ¿no? Entonces, en una situación de crisis como actual, la demanda baja en general por muchas razones. Cuando hay crisis más particulares o crisis centradas en algunas regiones o algunos sectores de actividad, la bajada de la demanda suele ser muy llamativa y sobre todo la explosión de problemas en todos aquellos digamos, individuos o compañías que antes sí podían tener suficiente demanda y que había hueco en el mercado para todos. Con lo cual empieza a haber, junto al exceso de demanda, empieza a haber defunciones, ¿no? Bruno, ¿tú qué opinas? Ojo, defunciones es compañías que cierran o personas que se quedan en el desempleo. Alguno puede tener una defunción de otro tipo, pero me refiero a defunciones mercantiles. ¿Qué te parece, Bruno, lo que dice Luis? ¿Es verdad o estás en total desacuerdo? No, total de acuerdo, totalmente de acuerdo. Oye, necesitamos desacuerdos. Está difícil con ese par de panelistas, está difícil estar en desacuerdo. Pero sí creo que de repente para mí es un poquito lo que contesté en la primera pregunta, es esa sensación de incomodidad y alta incertidumbre, ¿no? Eso es porque hablemos de crisis personales también, ¿no? O sea, cuando hay una crisis en la empresa, también se puede trasladar a cada ser humano que trabaja en esa empresa. Las empresas son constituidas por personas. Entonces, cuando las personas se sienten con alto nivel de incertidumbre, no se sabe qué va a pasar en una hora o al día siguiente, eso es un indicador de crisis. ¿Sí? Está claro.
Y eso obviamente genera la incomodidad de no tener la respuesta, la solución a la mano, y ahí es cuando entra uno en ese loop. Es decir, cuando tienes fiebre es que estás enfermo, ¿no? Hay un indicador, tengo fiebre. ¿Qué más indicadores encuentras tú, por ejemplo? Pues no sé. Aparte de la fiebre o la incertidumbre que dice Bruno. La incertidumbre, no sé decirte. Bueno, más indicadores, quizá, no se me ocurre ninguno, ¿eh? Por ejemplo, eventos que suceden ahora que antes no sucedían. Sí, efectivamente. Situaciones, efectivamente. Que no logramos los objetivos. Claro, eso es verdad. Hombre, lo que está claro es que una situación de crisis como, ya digo, como esta, tiene una característica especial. Es verdad que está golpeando mucho más a determinados sectores, pero insisto, va a golpear a toda la sociedad y a todas las sociedades. Con lo cual... Tú dices que se generaliza. Claro, se generaliza. Entonces, esta no es como otras. Es decir, yo creo que en estas situaciones puede haber algo más de solidaridad en cuanto a algo más horizontal, en cuanto a que a toda la sociedad, de todas las sociedades de todos los países, les está afectando, con lo cual, bueno, pues creo que en ese sentido puede unir más a la gente, aunque ahora mismo la esté polarizando, porque es lo que también está ocurriendo, ¿no? En una situación de crisis, cuando es una crisis pequeña o una crisis sencilla, que tiene algo, no fácil solución, pero que se ve a corto plazo que se puede más o menos manejar, pues quizá a lo mejor la gente no se pone tan nerviosa. El problema está cuando empiezas a ver que la solución no llega y nos empezamos a ahogar. Entonces ahí es donde empiezan a haber unas diferencias grandes y polarizantes, especialmente polarizantes, entre grupos, y es donde puede haber el desacuerdo y puede venir la... O sea, es la incertidumbre de Bruno, el que nos ahogamos, que dices tú, Exacto. El que no conseguimos los objetivos y un poco las tres cosas que resumía Luis. Yo creo que hay un factor, además, que os lo voy a cuestionar, os lo voy a poner. Es decir, yo creo que el mayor indicador de crisis que existe es cuando no sabemos lo que valen las cosas. Es decir, antes una cosa valía tanto y la estimábamos y teníamos su precio como consecuencia del valor de cambio de esa transacción. Y dices, y ahora ya de repente vemos que entramos en una situación de incertidumbre, pero en una situación donde estamos todos descolocados, donde una empresa hoy vale el 20% más que ayer en la bolsa o el 20% menos, donde se paga por un evento, por un hecho, por un negocio, hoy X y mañana se paga el doble. Es decir, tenemos una descompensación de valor. Es decir, nos volvemos locos. Es decir, no sé si lo que hago está realmente valorado como debe estar valorado, mucho o poco. Entonces, para mí, y os lo pongo encima de la mesa, creo que es el principal indicador, o uno de los principales indicadores de que estamos en crisis, de que tenemos que cambiar el enfoque. Yo, si me lo permite, voy a discrepar con todos. Como antes has dicho que querías discrepancia, mejor dicho, voy a discrepar contigo. Yo pienso que las crisis no te conducen a un escenario en donde no sabes lo que van las cosas, sino todo lo contrario. Pone las cosas en su correcto valor. Cambia el valor. Porque lo que sucede cuando las cosas van muy bien es que se sobrevalora mucho el valor de la mayoría de las personas y de las empresas, y como hay mucha oferta, o sea, como hay mucha demanda, no hay descenso de demanda, entonces la predisposición a pagar más pues es muy alta. Por ejemplo, el mercado inmobiliario en su día estaba por las nubes hasta que hubo una crisis que situó las cosas en su correcto valor, ¿no? Entonces discrepo contigo. Discrepo con Bruno sobre la incertidumbre. Yo creo que es una señal, pero a la vez es buenísima, porque esto estimula a la gente a despertar, a salir de la zona de confort y a mover un poco el cerebro en dirección hacia dónde puedo ir gracias a esta incertidumbre que me ha sacado del adormecimiento, ¿no? Y para terminar de discrepar, voy a discrepar con Santiago también, porque yo creo que esta crisis no es nada solidaria. Es solidaria de puertas hacia afuera. De puertas hacia adentro, dicho ordinariamente, es mi culo el primero y luego el resto. Entonces, es muy feo decirlo así, pero realmente tengo que discrepar con los tres. Lo siento mucho. No. Has discrepado no discrepando, porque justo lo que quería decir era eso. O sea, yo lo que he dicho es eso, que se podría ser solidaria a nivel global, pero que realmente lo que está haciendo es polarizar a la gente. O sea, que al final, efectivamente, pero vamos, que sí, que tienes razón. O sea, aquí va a haber de todo y efectivamente creo que sí es verdad
que, como a todos nos habrá pasado, yo hablo ya personalmente desde el punto de vista de mi empresa. A mí en marzo, cuando ocurrió todo esto y de repente se paró todo, mi empresa nosotros nos dedicamos a los sistemas, a sistemas informáticos, y evidentemente nosotros nacimos ya con el concepto de teletrabajo. O sea, nosotros damos servicio a clientes en remoto el 97% de las veces, por estadísticas. O sea que prácticamente no nos desplazamos a clientes a nada. Entonces, cuando ocurrió esto, lo que yo oteé en el horizonte, lo que todo el mundo ya sabemos, ahora ya lo vemos todos, ¿no? Pero que todo el mundo se pudo poner, por lo menos yo hablo, sinceramente, siento la ignorancia en Latinoamérica, no lo sé cómo está el asunto, porque tampoco he querido ver ni las noticias en España, veo las justas, porque la verdad es que se te caen a los pies. Pero es verdad que dentro de esto la gente se puso enseguida en marcha a teletrabajar, a hacer lo que podían, pero que en ese momento cualquiera que haya tenido una empresa se ha tenido que replantear, como bien dice Luis, vamos a ver realmente cómo estamos haciendo las cosas, si ocurre esto, porque esto ha sido algo fortuito y tal, pero puede ocurrir cualquier cosa mucho más grave, que también puede ocurrir, pues siempre hay las cosas malas son susceptibles de que puedan empeorar rápidamente. Entonces, esto evidentemente va a hacer que mejoremos en muchas cosas. Lamentablemente va a afectar a mucha gente, eso es así, y ya está afectando. Y lo importante es que espero que la gente tenga un poco de cordura y terminemos trabajando en el mismo sentido todos, dentro de lo que cabe, dentro de lo que se pueda, porque sí puede llegar a ser un colapso global en el momento en el que esto es una cadena completa y evidentemente hay empresas que les puede ir bien, pero si no hay consumo, al final, como bien ha dicho Bruno antes, las empresas las componen personas, las personas ganan dinero trabajando en las empresas que luego se gastan en otras cosas y todo es una cadena. Entonces, si esto realmente no se ve en global, malo. Bruno, ¿qué hacemos ahora? Una vez que sabemos todo lo que es la crisis y cómo se caracteriza, cómo identificarla, ¿qué hacemos? Nada. Rastreamos oportunidades, mejoramos nuestro rendimiento, cambiamos nuestra productividad. ¿Tenemos miedo? Que yo digo que el miedo es la herramienta del diablo y la cordura es la mano de Dios. No me refiero a Maradona. Entonces, yo veo que nos estamos entrando en un mundo de falsas verdades, de exceso de información en las redes sociales, los oligopolios en Internet, la democratización de la información. Incluso diría dos cosas. En el momento que la información ha sido gratuita o se ha democratizado mundialmente, se ha generado una crisis. En el momento que la energía empieza a ser mucho más barata, se está generando más fuerte la crisis. A lo mejor hay un tercer aspecto que la biotecnología nos puede generar otra crisis. Imaginaros que mañana los injertos, las células madre avanzan, todos los protésicos, médicos, toda esa industria que hay alrededor de la salud, toda la industria que hay alrededor de la información y toda la industria que hay alrededor del petróleo, son mundos que se caen, que nos van a hacer vivir de otra manera. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos, Bruno? Danos la respuesta. Gracias. Primero, para mí, algo clave que me lo enseñó mi actual socio y que creo fielmente en eso, es el movimiento. Lo que no podemos hacer es quedarnos quietos. Esa es mi funcionaba a mí, mi experiencia. En el momento que yo, por mis características de persona, me quedo quieto, mi nivel de productividad comienza a bajar, no se me ocurren ideas, me bloqueo y no voy a encontrar una solución. Si estoy en un momento de crisis, que es cuando yo veo que la palabra crisis tiene una connotación negativa y es donde estoy de acuerdo con Luis, ¿sí? Pero discrepo en el sentido de que crisis depende cómo la veamos. ¿Cuántos negocios nuevos, como los que ponía Ignacio al inicio, aprovecharon eso para salir adelante? Entonces, si crisis lo ponemos, estoy en crisis, obviamente, así no nada. O sea, no va a haber una solución buena. Pero si decimos, ok, hay crisis, ¿qué vamos a hacer? Y hay movimiento y comenzamos a hacer cosas nuevas, por supuesto que vamos a encontrar algo nuevo, algo bueno. Nos vamos a equivocar seguramente, ¿no? Pero respondiendo a la segunda pregunta de qué cosa hacer,
después de que estás en movimiento, para mí hay temas que son como tus anclas de valor, ¿sí? Uno como persona, como empresa, sabe cuáles son sus diferenciadores. Y si no lo sabe, es momento de comenzar a trabajar en ellos, porque eso es donde uno tiene que, en toda la incertidumbre, tienes que agarrar algo que sea fijo, algo que tú sientes que te puedes apoyar sobre eso. En el caso de nosotros, como Scrapex, que es una empresa de reciclaje, nuestro diferenciador en Guatemala es la calidad en el servicio y el profesionalismo, ¿sí? Entonces, en época de crisis, ¿qué hacer? Es agarrarnos de eso, porque eso hay un mercado que lo va a valorar, ¿sí? Puede ser que baje, que puede ser que vendamos menos, puede ser que tengamos menos márgenes, pero no vamos a morir. Y mientras no morimos, mientras tenemos para comer, para pagar la luz, el agua, el teléfono, el internet, lo debo poner primero, ¿sí? Pero mientras tengamos eso, tenemos oxígeno para crear nuevas cosas. Entonces, es como una etapa ok, me repliego, voy perdiendo el partido, ahora que estaban hablando del ¿no? El fútbol, ok, me repliego, comienzo a entender qué cosa es lo que está pasando y saco mi delantera para hacer mis goles. Pero no caer en la locura y en la depresión de crisis, creo que ese es el peor error. Entonces ahí, obviamente, conocerse uno, cuáles son mis valores, hacia dónde soy fuerte, eso exponerlo, y también el support system o el sistema de apoyo que tenemos como empresas o como personas, quiénes están a nuestro lado, quiénes son esas personas que agregan valor y que están en la misma sintonía que nosotros, ¿no? Seguramente pueden llamar a Ignacio o a Carlos a decirle, mira, estoy teniendo esto, tengo una crisis, tengo esto, quisiera pimponear, como decimos en Perú, ¿no? De estar tirando ideas de un lado para otro, a ver qué te parece. Solamente con ese ejercicio, de repente, de una horita, un cafecito, pueden salir cosas nuevas y salir uno más motivado, más inspirado para hacer nuevas cosas, ¿no? Ok, Santiago, entonces estamos de acuerdo que de la crisis hay además de oportunidades que hay que saber aprovechar, que hay que saber valorar. Sí, no, ¿Cómo debemos sumarnos al carro? Es decir, ¿cómo nos tenemos que unir al carro? Es decir, tenemos que ser pioneros, tenemos que ser seguidores, tenemos que ser moderados, tenemos que ser inmovilistas. ¿Hay alguna actitud que consideres ideal o preestablecida, o cada caso es cada caso? Bueno, yo creo que sí, yo creo que cada caso es cada caso, pero vamos, evidentemente en este caso hay que ser decidido, hay que tener, como bien dice Bruno, hay que moverse, no hay que quedarse quieto, hay que buscar las ayudas en estos casos. Yo creo que en los momentos del día a día normales en los que la actividad nos come nuestro tiempo, no nos da la vida prácticamente ni para disfrutar de nada, no te da tiempo a pensar, pero en estos momentos que sí, como comentaba antes, hay que replantearse las cosas. Yo creo que lo mejor y lo más inteligente es ayudarse con las personas que pueden saber más que tú de determinados aspectos, ¿no? Yo creo que los líderes por lo menos las empresas, pequeñas empresas o pymes, esas empresas suelen iniciarse siempre con personas que conocen algún aspecto del negocio que van a desarrollar o son expertos, o bien, pues no sé, en mi caso, por ejemplo, en tecnología o en marketing, pero luego al final son personas que son capaces de desarrollar el trabajo, pero no gerenciar correctamente. Entonces hay veces que sí necesitan aspectos de ayuda y de contraste y de efectivamente un poco, bueno, pues ese movimiento, en qué direcciones nos pueden ayudar a posicionar o a rearmar nuestro negocio, ¿no? Ignacio. Sí, dime. A mí te había pasado un vídeo a ti, el doctor americano, ¿no lo tienes a mano? Bueno, lo voy a buscar, Félix. Vale, mientras yo se lo cuento, o lo ponemos aquí, no sé si podríamos ponerlo. Podemos ponerlo, vamos a intentarlo ponerlo desde aquí. ¿Cuál es el de las actitudes? El de la felicidad. Versus placer. Sí. Bueno, a ver cómo lo puedo poner esto. ¿Es este o no? A ver. Si lo tenéis, os doy... Está en la presentación. No, eso no es. Pero esto no son vídeos, ¿eh? No. Esto no es vídeo, ¿eh? A ver, es que no sé cómo puedo... Aquí en la presentación lo tienes.
¿Estas? El PowerPoint, sí. Sí, vete a una página más. Ese es. Ese que está arriba, pincha en el negro. Bueno. ¿Podéis ver esto? Sí. On the internet, you can find definitions that actually conflate and confuse the two. So what are the differences between pleasure and happiness? I believe there are 7. Pleasure is short-lived, happiness is long-lived. Pleasure is visceral, happiness is ethereal. Pleasure is taking, happiness is giving. Pleasure can be achieved with substances, happiness cannot be achieved with substances. Pleasure is experienced alone. Happiness is experienced in social groups. The extremes of pleasure all lead to addiction, whether they be substances or behaviors. Yet there's no such thing as being addicted to too much happiness. And finally, number 7, most important, pleasure is dopamine and happiness is serotonin. Now, these are 2 biochemicals. These are 2 neurotransmitters. These are 2 chemicals that the brain makes and uses to communicate between one neuron, brain cell, and another. Now, why do we care? So what? Well, it turns out dopamine excites the next neuron. And neurons, when they're excited too much, too frequently, tend to die. So the neuron has a defense mechanism against that. What it does is it reduces the number of receptors that are available to be stimulated in an attempt to try to mitigate the damage. When you say to be stimulated, you mean to be excited? To be excited, that's right. And so we have a name for that process. It's called downregulation. And a lot of different chemicals in the body do that. Now, you get a hit, you get a rush, the receptors go down. Next time, you need a bigger hit to get the same rush because there are fewer receptors to occupy. And you need a bigger hit, and a bigger hit, and a bigger hit, until finally you've taken a huge hit to get nothing. That's called tolerance. And then when the neurons start to die, that's called addiction. Serotonin, however, is inhibition. It's not excitatory. It inhibits its receptor to provide contentment, to zen out, if you will. So you can't overdose the serotonin. And what does it mean to inhibit a receptor? What it means is it binds, but it doesn't activate the process beyond the receptor. So what it does is it basically slows down those neurons instead of causing them to fire up. And so by doing so, you end up with the process of contentment, that feeling of one with the world, if you will, that thing we call happiness. Now, there's one thing that downregulates serotonin, dopamine. So the more pleasure you seek, the more unhappy you get. And Las Vegas, Madison Avenue, Wall Street, Silicon Valley, and Washington, D.C. have very specifically and in a coordinated fashion confused and conflated the term happiness with the term pleasure, so that you can buy happiness, so that they can sell you their work. It's called the American economy, and it's based on hedonic substances that drive pleasure rather than happiness. And in the process, we have become most dysfunctional. And the problem is, you can't fix a problem unless you identify what the problem is. Bien, parece ser que no se ha oído. ¿Hola? 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 Estamos bien, Ignacio.
Hola, tenéis el micrófono desactivado. Yo no sé si se ha podido oír el sonido, parece ser que no, pero no sé cómo arreglarlo. Si habéis podido seguir los subtítulos, creo que es suficiente, ¿no? Félix, adelante. Tienes que quitarle el mute, Ignacio. Perdón. Claro. Ahora sí. ¿Ahora sí? ¿Me oyes ahora? Ahora sí. Tienes confinados de voz. Nos tienes confinados, Ignacio. No sé qué pasa, que te has aficionado a esto. ¿Qué problema? Sí, como otro. Venga. Oye, bueno, el vídeo... bueno, es un vídeo que a mí me gusta porque lo llevo al negocio empresarial y la parábola, digamos, la conclusión que sacamos es que a veces en este malemán de oportunidades nos llegan montones de mensajes de que tenemos que emprender, salir, aprovechar las oportunidades, pero ojo, es decir, no vale todo y cuidado con lo que nos llega y cómo lo hacemos. Entonces, un poco el mensaje es, queremos placer o queremos felicidad. Todos queremos felicidad, pero es muy fácil confundirlo. Entonces, en una compañía, pues a veces nos pasan cosas parecidas. Todos queremos digitalizarnos, todos queremos ser muy productivos, todos queremos ser buenísimos, pero ojo con lo que hacemos. Por eso un poco el mensaje de la reunión es identificar, hacer un buen diagnóstico de cuál es la ecuación de valor de mi compañía. Un poco lo que hablaba antes Bruno y lo que hablaban mis dos compañeros es que ¿vale? La empresa tiene unos valores y esos valores los tenemos que evolucionar, pero no hay que perderlos ni olvidarlos. Entonces, cuidadín con estas cosas, ¿no? Entonces, la pregunta que yo hago es, Bruno, ¿a ti te costó mucho trabajo identificar la ecuación de valor de tu compañía? Que lo has dicho hace un rato, es decir, nosotros identificamos que nuestro valor estaba en una serie de actuaciones. Sí, gracias. La verdad no, te digo con mucha humildad, te digo que no nos costó identificarla básicamente por coyuntura, ya que a mí me invitan a ser parte de esta empresa hace 4 años y medio más o menos, y me invitan a un viaje. Yo vivía en Perú en ese momento, me invitan a un viaje de reconocimiento para ver el país y entender un poco la empresa y ver cómo nos sentíamos ambos, ¿no? En esta relación. Y a la hora, yo tenía una empresa de consultoría de negocios antes, entonces casi que con ojos de consultor llegué a Guatemala a entender la empresa y encontré los diferenciadores. Y dije, aquí hay una oportunidad. Por eso acepté el reto y me vine a vivir a Guatemala. Entonces, digamos que yo la tenía muy clara. Yo decía, ellos tienen este diferenciador, pero ellos, antes de que yo entrara, no veían tan claro el diferenciador. Entonces, creo que con ojos externos, a veces también nos hacen ver cosas, ¿no? Para eso sirven los consultores, creo yo, ¿no? Que es que metido en el día a día, produciendo, tengo que vender tanto, tengo que comprar tanto, mi costo operativo es de tanto, y comenzar a salir adelante. Pero a veces necesitas a alguien que tenga una campanita y te dice, mira, claro, a veces estás metido en 10 negocios, pero core, o digamos, lo que está aprovechando lo central de tus habilidades, de tus capacidades, son 8. Los otros 2 están porque de casualidad llegaron a ti, pero realmente, si no los tienes, no hacen gran diferencia, ¿no? Entonces, sí creo que, pues, en mi caso no fue tan difícil encontrar esos diferenciadores y de eso nos aprendemos. Luis, ¿tú te has encontrado casos de gente que estaba en un momento, digamos, difícil y tal, y abrieron su abanico e identificaron una nueva vía y ha ido evolucionando la empresa de su antigua vía a la nueva vía? Es decir, encontró una nueva ecuación de valor o potenció la que tenía, o quién ha fracasado. Es decir, porque esto no solamente son éxitos, hay que no se hacen bien los diagnósticos y te equivocas. Pues me he encontrado en los últimos 20 años que llevo trabajando en negocios de marketing dentro de mi territorio, claro. Yo no puedo hablar de aspectos industriales, pero dentro de lo que viene siendo estrategia de marketing, estrategia de negocio, marketing digital, negocio en internet, me he encontrado muchos fenómenos muy dispares, ¿no? Sí me he encontrado con fenómenos insólitos, y es que me ha pasado en el sector cultural y en el sector tecnológico, me ha pasado encontrarme con el fenómeno de la barca y los remos. Y esto básicamente se traduce en que cuando alguien arranca un proyecto o cuando decide poner en marcha un proyecto
puede ser dentro de una compañía grande o una compañía nueva, pues tiene mucho interés en que la compañía o el proyecto sea muy ambicioso y tenga mucho recorrido, y entonces pues hacer una inversión enorme en el barco, ¿no? Y entonces cuando llega el momento de sacar el barco a navegar, no tenemos dinero para gasolina o para los remos, ¿no? Entonces es un problema enorme, porque mucha gente me dice, ¿y ahora qué hago? Y digo, pues o pides prestado o haces una ronda de financiación, pero, o sea, el barco no navega solo. Yo sé cómo se arranca el motor, yo sé cómo hay que remar. Eso yo te ayudo y ese es mi trabajo cuando vengo a ayudarte como experto en marketing, ¿no? Pero claro, si no tenemos remos, si no tenemos gasolina, es muy difícil mover esto sin gasolina, ¿no? Entonces, el consejo o un fenómeno, la pregunta que me hacía sobre qué he visto y qué ha pasado, me he encontrado este caso varias veces, ¿no? De gente que tiene un proyecto fantástico, que hace una inversión además enorme. Te pongo en el caso de incluso de invertir $250,000. Y claro, está feo que yo diga esto, ¿no? Porque claro, lo lógico, Santiago diría lo mismo, ¿no? Tenéis que destinar una buena parte de vuestro presupuesto a tecnología, ¿no? Yo no es que diga que haya que destinar, sino que al final, si tú tienes una idea magnífica, tienes un proyecto genial, o tienes una empresa estupenda y decides crear un spin-off y hacer un servicio fantástico, ¿no? Hay un derivado, una parte nueva de la empresa. Montas eso y es un servicio, producto o proyecto que puede ser súper útil a la gente o a un sector determinado o, bueno, a quien corresponda recibir ese servicio. Pero no tienes dinero, no tienes gasolina, no tienes fuerza para hacer llegar esa información a la gente que te interesa ese servicio o producto, pues francamente lo que te pasa es que estás muerto en vida, eres un zombie viviente, ¿no? Porque claro, al final la gente no se entera de que existe ese buenísimo proyecto, servicio, actividad, llámalo como quieras, no lo va a consumir, no lo va a comprar. Y entonces mueres con un producto genial, con una tecnología enorme, con lo que hayas decidido poner en marcha, una tienda, un bar, me da exactamente igual lo que sea, fantástico, pero si no puedes llegar a la gente, no le puedes decir, mira, qué bar tan estupendo abierto, o mira, qué espectáculo tan genial montado, o mira, qué plataforma de comercio electrónico que vendemos estos productos increíbles, si la gente no lo sabe, no lo va a comprar. Y además ahora mismo estamos en esa infoxicación que decía antes Félix, de información tremenda, que es difícil discriminar la buena de la mala. Entonces, al final, la gente, como no tenga claro cuál es tu mensaje y como no hay una propuesta de valor indefinida, al final dicen, mira, me voy a Amazon y se acabó. O todavía peor, me voy a AliExpress y entonces, pues, a los padres de la crisis que tenemos les seguimos dando más dinero, ¿no? De lo que ya le dábamos antes, ¿no? Entonces, es muy problemático y es un fenómeno que hay que intentar resolver. Calcular muy bien cómo genero un proyecto suficientemente atractivo, que tenga, bueno, una funcionalidad básica mínima interesante que se pueda entender, pero guárdate una parte de tu inversión para hacérselo saber a esa audiencia a la que le interesa ese producto, proyecto, servicio o iniciativa. Yo creo que un poco lo que decía el vídeo al final, que el problema es que no puedes resolver un problema a menos que identifiques bien cuál es el problema. Es decir, hacer un buen diagnóstico, pues creo que es muy difícil, ¿no? Antes le comentaba yo con Santiago que yo estuve una temporada en el IES, ¿no? Y teníamos una asignatura en la que nos ponían un caso y teníamos que identificar exactamente cuál era el problema. Y le comentaba que éramos 50 ejecutivos de 50 grandes compañías y éramos incapaces de ponernos de acuerdo en cuál era el diagnóstico. Incluso nos encontrábamos con que había diagnósticos de distinto nivel. O sea, tú profundizabas en ellos y, bueno, alguien se centraba en unos aspectos centrales, en otros en aspectos laterales, otros en aspectos superficiales. Tiene, increíble, 50 ejecutivos de 50 grandes compañías y era difícil para el profesor llegar a un acuerdo con todos ellos. Pues un poco esto pasa en la vida real, ¿no? Entonces, es un poco lo que queremos hacer hincapié. La importancia de identificar una correcta ecuación de valor para hacer un buen diagnóstico. Y creo que Santiago le ha pasado parecido. Bueno, sí. Aquí hay un caso clarísimo que es algo absolutamente etéreo que tiene que ver con el tema de la seguridad informática, ¿no? La seguridad informática, las empresas, ahora todo se escucha y todo se oye, que, bueno, pues que hay ataques, que hay pues, una oportunidad en estos momentos de crisis, evidentemente. Los que han sabido aprovechar bien la crisis son los malos cibernéticos, que son verdaderas hordas de gente que se dedica profesionalmente a esto y que lo que hacen básicamente es aprovechar el descuido
de lo que antes nos ocurría en cualquier sitio, con el tipo de la estampita famoso de hace tantos años, o en el metro, el carterista o lo que te quiera, el engaño más simple, y que hoy en día llegan de una manera muy fácil a la gente. Entonces, el gran problema de las empresas, y hablo de todos los tamaños, porque aquí ya sí que no estamos hablando, no, es que las pequeñas, las grandes, ese presupuesto que no guardan, eso que no tienen en cuenta, primero porque no lo entienden y segundo porque no ven la importancia, ya hablamos a todos los niveles. Pero yo sí es cierto que yo creo que nosotros concretamente es un área que hemos potenciado mucho desde hace años. Nosotros ya estamos trabajando en temas de ciberseguridad pues como 12, 14 años más o menos. Evidentemente, hace 14 años no al nivel que trabajamos hoy en día, porque todo ha evolucionado y cada vez pues, se ha hecho mucho más complejo y hay muchos más aspectos que cubrir. Pero efectivamente, hoy en día, yo creo que incluso las pequeñas y las medianas empresas tienen mucha más cintura para poder, digamos, aplacar ese tipo de amenazas y de problemas que surgen con esto. Evidentemente, hay que pagarlo, hay que tener un presupuesto para ello, pero las grandes tienen agujeros de seguridad por todos los sitios. Es imposible prácticamente pararlo porque vienen de una evolución de tantos años con tanta mezcla de tecnologías que básicamente es muy difícil, ¿no? Pero vamos, que el mensaje es este. El mensaje efectivamente es una cosa muy clara, que es el agujero trasero, la puerta trasera que todas las empresas tienen a todos los niveles, es el tema de seguridad que nadie ve. Todo el mundo vemos que si vives en una zona más o menos problemática, puedes ponerte una alarma en casa o unas cámaras, o tú no vas a dejar el coche abierto. Todo eso lo entendemos, pero lo que no entendemos es que toda la información que tiene nuestra empresa, que es el activo máximo, lo más importante que puede tener una empresa, pues está... que ha habido falta de criterio. Totalmente. Falta de criterio, o mejor dicho, bueno, falta de criterio en el sentido de ausencia de criterio, más de no tener un criterio válido, ¿no? Bruno, yo te diría 3 preguntas. Te voy a hacer 3 preguntas fáciles. Una, ¿quién debe hacer el diagnóstico? 2, el coste de equivocarse. Y 3, el premio de acertar. Bueno, esa sería una misma, el coste de equivocarse, el premio de acertar. Te voy a decir una cuarta, estrategia, cirugía o tratamiento. Perdón, solo la primera pregunta no te la escuché. ¿Quién debe hacer el diagnóstico? ¿Quién debe hacer el diagnóstico? Sí. Esa es la pregunta. Sí. Estoy teniendo un poquito de problemas con el audio. Ese truco. Pasa palabra. Creo que ahí te diría que lo primero que debe salir es la identificación de ese problema, ese diagnóstico debe salir dentro de la compañía, porque la compañía es la que está sintiendo eso, lo está sintiendo, ¿sí? El problema a veces es que uno ve la punta del iceberg, ¿no? Y no está viendo todo lo de abajo. Entonces, cuando sientes que realmente, porque dices, no, esto ya lo tengo manejado, la empresa agarra y dice, voy a tratar esto de acá, hace el cambio, mejora, pues de repente no sustancialmente, porque no está viendo todo lo de fondo. Entonces, yo creo que en ese momento sí hay que pedir ayuda, ¿no? Ya con tus esfuerzos naturales ya no lo puedes lograr. Es decir, humildad. Ser humilde, porque uno no tiene la respuesta de todo. De hecho, muchos de nosotros hemos sido empresarios y hemos encontrado soluciones, a veces de rebote. No porque yo voy a encontrar la solución de reciclaje en Guatemala y voy a ser la empresa número 1. No. Comenzamos con un pick-up recogiendo chatarra en el interior del país hace 20 años. Ahí no íbamos a salvar el mundo. ¿Sí? Y hoy por hoy la empresa es la número 1 en exportación de electrónicos, de desecho electrónico, ¿no? de residuos electrónicos. Entonces, nosotros llegamos por acá y terminamos aquí, ¿no? Entonces, creo que ahí sí vale la pena ayudar. La segunda pregunta, perdón. El coste de equivocarse o el premio de acertar. Ok, yo, en mi experiencia, son pilotos rápidos y baratos. Esa es mi sugerencia, ¿no? Si tú tienes una idea, digamos que tu cash flow, tus finanzas y todo, digamos que tienes 100 disponible, ¿no? Para operar tu compañía. No vas a meter los 100 a probar un nuevo negocio, porque obviamente pones en riesgo tu operación, que es la que te da de comer. Entonces,
creo que es un piloto rápido, barato, de bajo costo, pero donde puedas ver soluciones muy, muy rápidas, o sea, cositas chiquitas, no está todo el proceso. Estoy seguro que ustedes deben haber escuchado de este sistema de Design Thinking que te ayuda pues, a cuestionarte cómo hacer esos pilotos rápidos. Y sí, es que en todo hay riesgo. ¿Cuántos de nosotros, o sea, que levante la mano el primero que no haya tomado una decisión y no haya tenido miedo, ¿no? Es decir, y si sale mal. Temor, miedo no, temor. Temor, ok, está bueno. Entonces, creo que hay que tener ese temor, eso es lo que le da el sabor también a la empresa. Estamos vivos, ¿no? Está funcionando y está bien, tenemos que equivocarnos, Bueno, yo en mi experiencia personal, si me permiten solo un minuto, en el año 2013 yo me quebré completamente. Estaba quebrado totalmente, tenía 1 mes y medio de ahorros, ¿sí? Para vivir 1 mes y medio con mi familia, con mi ex esposa y mi hijo, ¿sí? Entonces, cuando tú ves eso, dices, creo que estoy en crisis. ¿No? y además, eso dice que, ¿cómo es el dicho? Que cuando la plata sale por la puerta, el amor sale por la ventana o algo así, creo que es, ¿no? Entonces, eso sucede y tenemos, como lo decía al inicio, hay que entender que las crisis, cuando suceden en las empresas, se trasladan a las personas. O al revés, si somos CEOs o pues gerentes generales, dueños de empresas, nuestras crisis se pueden trasladar a las empresas, ¿no? Y viceversa, ¿no? Entonces, bueno, en todo este tema de estar quebrado y no saber qué hacer, tienes que escoger bien tus batallas, porque no puedes ir probando y después decir, ¿sabes qué? No puedo pagar los colegios, no puedo pagar la comida, no puedo pagar la renta, etcétera, ¿no? Entonces, pilotos, para mí sería pilotos. La pregunta, ¿cuál era? Perdón, o ya la respondí. No, lo último era cirugía o tratamiento. Como un buen doctor que eres... Me podría esconder esa respuesta y decir, depende del diagnóstico. Claro. ¿Sí? O sea, va a haber cirugías y va a haber tratamiento. Totalmente de acuerdo. En nuestro caso, por ejemplo, cuando tienes la plataforma actual sobre clientes, o sea, tu plataforma actual atendiendo a clientes actuales, pero con productos nuevos, ¿sí? De repente es tratamiento, de repente, ¿no? Porque conoces, estás montándote sobre tu misma plataforma, tu misma infraestructura, tu misma gente. Entonces son cositas cosméticas de repente y agregas un servicio o un producto nuevo. Pero cuando es plataforma nueva, negocio nuevo, producto nuevo, estás hablando de que de repente va a ser una cirugía empresarial donde vas a tener que inclusive despedir gente porque ya no sirven para este nuevo negocio. Esa sería mi opinión. Vale. Ignacio, no sé cómo vamos de hora. Bueno, nosotros podemos seguir hablando otras 2 o 3 horas más de esto. No, bueno, son las 6:05. En teoría esto debería durar 1 hora como máximo, 50 minutos, pero bueno, teniendo en cuenta que hemos empezado más tarde. Pero yo quiero aprovechar este corte. Félix, me gustaría preguntar a Luis y a Santiago, porque Bruno ya lo ha comentado antes, pero me gustaría saber de Luis y de Santiago en qué situación les vino, desde el punto de vista de gestión, les vino la crisis a sus empresas y cómo han respondido a ella. Si realmente ellos han tenido crisis, no han tenido crisis, cómo les ha afectado. A todo el mundo les ha debido afectar algo, aunque sea mínimamente, pero te afecta. ¿Y cómo han salido de ella? ¿Qué cosas, qué claves son? Bueno, si te refieres a esta última crisis que estamos viviendo ahora mismo, a esta misma... Bueno, ¿Que no estás en crisis? No, sí, a ver, si estamos en crisis porque lo que comentaba yo antes, al final, efectivamente, nosotros, como dije antes, nos dedicamos a la tecnología, damos servicio a empresas. En este momento, todas las empresas se han movido a sus localizaciones remotas, los empleados han salido de tal, con lo cual, todo enseguida te dicen, bueno, tendréis mucho trabajo, ¿verdad? Ahora mismo os tiene que ir muy bien, vuestro sector no está afectado. De hecho, sois de los servicios esenciales, ¿no? que se han podido mover durante todo este confinamiento tan tremendo que ha habido, ¿no? Pues sí, efectivamente, hemos tenido mucho trabajo, pero ese trabajo no siempre es positivo. O sea, lo que es cierto es que estábamos en un momento en el que, por nuestra propia idiosincrasia, como decía al principio, de empresa orientada al teletrabajo de facto, o sea, de hecho, de base, pues
hemos tenido la oportunidad de responder rápido a nuestros clientes, y nuestros clientes al día siguiente, cuando digo al día siguiente, es al día siguiente literalmente, estaba todo el mundo trabajando en sus casas sin ningún problema. Pero es verdad que de repente, del día 13 de marzo, sábado, que fue cuando declararon el estado de alarma, la semana siguiente, y lo tengo documentado, porque nosotros tenemos nuestros registros de aplicación de ticketing y demás, ves un bajón de demanda tremendo la siguiente semana. De demanda de tickets, de llamadas, de todo. Era como, ¿qué ha pasado? O sea, ¡pum! Yo me quedé, dije, aquí ha pasado, van a empezar a cerrar empresas. Es algo muy, muy temprano, es demasiado pronto, pero no puede ser que no haya ya actividad, ¿no? Entonces, yo ahí empecé a replantearme, bueno, voy a mejorar herramientas, voy a mejorar cosas que me den aún mucho más posicionamiento para dar ayuda remota en cuanto a monitorización de sistemas. Estamos hablando de herramientas que las empresas normalmente, como decía antes Luis, no tienen presupuesto para eso nunca. Con lo cual, yo vi esa oportunidad y dije, voy a emplear parte de mis recursos como una inversión para poder responder de mejor forma al cliente que pueda pagarlo, evidentemente. Pero no es una cuestión de hacer más negocio, sino de que el que tengo lo pueda retener y les pueda ayudar. De esta forma, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues intentar que el cliente que ahora mismo se ve en un momento de crisis mucho mayor que nosotros, se sienta arropado y se sienta apoyado en cuanto a este tipo de cuestiones, y que no sea un problema para él la parte tecnológica, que es ahora más crucial que antes si cabe, sino que se tenga que preocupar de su propio negocio, realmente de lo que le viene encima, ¿no? Porque, insisto, esto es una cadena, la fortaleza de una cadena siempre es el eslabón, es tan fuerte como el eslabón más débil, y en este caso ahora mismo clientes que nosotros tenemos, afortunadamente, y eso es un tema ya de coyuntura, nuestro negocio no está orientado o no tenemos clientes de hostelería, o sea, tenemos clientes de empresas de servicios profesionales, abogados, industria, ese tipo de cuestiones, con lo cual, bueno, eso de momento no se ha parado. Pero en ese sentido, mi respuesta es esa. A lo que nosotros hemos, o por lo menos donde yo he potenciado mi respuesta ha sido en esa parte, y en otras partes, por ejemplo, pues en cuestiones financieras, cosas que yo, como decía antes, yo soy experto en tecnología, experto de un montón de años, pero no soy un experto en finanzas. Me manejo. Siempre que no haga ninguna cosa rara y tenga una gestión más o menos homogénea y sin hacer grandes cosas, de meterme en grandes riesgos, yo puedo funcionar. Pero en el momento en el que entramos en un momento como este, en el que tienes un horizonte mucho mayor de tiempo, en el que los ingresos, el flujo de caja ahora todavía la mantenemos, pero no sabemos lo que va a pasar cuando los ERTEs terminen, los ERES empiecen de verdad y demás, y esa demanda pueda bajar, pues yo lo que tengo que es apoyarme en gente que sepa de finanzas, por ejemplo, ¿no? Pues es un poco el movimiento lateral que yo he hecho en este caso, ¿no? Entonces es un poco intentar potenciar y aprovechar este momento para rearmarte en lo que normalmente nunca has podido hacer porque no has tenido tiempo, y bueno, pues eso, dejarse aconsejar, es lo que yo veo. Vamos. Bien. Oye, Luis. Pues mira, yo te puedo decir dos cosas completamente opuestas, una muy bien y otra muy mal, ¿no? Voy a empezar primero por la muy mal, que es lo lógico, ¿no? En medio, parecido al escenario de Santiago, en marzo de pronto frenazo en seco, todo el mundo se para, entonces, pues por ejemplo, actividades relacionadas con formación, un 80% de la formación que yo hago es presencial, un 20% online, toda la presencial obviamente se para en seco, entonces ahí tienes una depresión, además, digamos que muy acentuada, es de un día para otro, cero pelotero. Entonces, todo lo que es generación de negocio, campañas de captación para generar tráfico a establecimientos, obviamente están cerrados. Todo el mundo te dice, no, párame todas las campañas de clics, todas las campañas de redes sociales, párame todo lo que sean campañas de captación, porque ¿para qué voy a captar si no pueden venir a mi establecimiento, ¿no? Entonces, por ese lado muy mal, porque fue además un frenazo en seco, o sea, brutal. O sea, de un día para otro lo que dice Santiago. O sea, en el 13 y de repente el 15 todo el mundo te llama y dice, oye, páralo todo. Pero parado en seco, ¿no? ¿Qué sucede? Que al poco tiempo la gente se da cuenta que no se puede parar en seco, que el movimiento cero significa la muerte a corto plazo. Y entonces empiezan a surgir muchas dudas. ¿Qué hago? ¿Qué hago en este escenario? Entonces,
toda la parte de marketing digital, de consultoría, de estrategia, empieza a generar una demanda enorme y por el lado de la solución virtual, que es otra de las cosas que hacemos, el tema de Digital Humans, todo lo que tiene que ver con eventos virtuales, un poco todo lo que tiene que ver con soluciones virtuales, claro, todo el mundo tiene que irse a ese lado, porque ¿qué haces? No puedes reunir a la gente en un evento para presentar un producto, ¿no? Entonces empieza a surgir otra demanda diferente. Si tú estás predispuesto a asumir esos cambios, entonces te va a ir bien, ¿no? Y es un poco lo que nos ha pasado. Todo lo que se perdió por un lado se ha ganado por otro. Entonces, la respuesta es un poco ambigua y rara, pero es la realidad. Muy mal y muy bien, las dos cosas, ¿no? Lo que sí me he encontrado es un fenómeno que me gustaría permitirme el lujo de aconsejar a la gente que nos esté escuchando, y es que mucha gente me dice, mira, voy a tener que cortar o un dedo, o la mano, o un brazo, porque la situación es insostenible y no puedo tener más departamento de marketing porque me muero. Entonces, la respuesta, para mí esto también es una oportunidad, porque si tienen que despedir a 2 que tienen en el departamento de marketing, necesitarán un consultor externo que vaya un día sí, un día no, y les eche una mano para que la empresa no deje de hacer marketing. Porque si dejáis de hacer marketing en este momento, la agonía va a ser más larga, pero la muerte está asegurada. O sea, lo único que va a diferenciar a la gente que pueda sobrevivir a esta situación respecto a los que posiblemente van a morir es que no dejen de hacer marketing. Por supuesto, inviertan en consultoría, inviertan en tecnología, en seguridad informática, pero sobre todo no dejen de hacer marketing, porque es que si dejan de hacer marketing, generación de demanda cero, generación de ventas futuras cero, proyección de negocio cero. Resultado, muerte asegurada. Entonces, bueno, estamos trabajando en un proyecto muy interesante para ayudar a las pymes, pequeña y mediana empresa, con la intención de crear un soporte de ayuda, a ser posible gratuito, financiado por una fundación, con el fin de establecer un canal de ayuda. Es decir, mucha gente dice, vale, ¿pero qué hago? He despedido a los de marketing, yo soy ingeniero industrial, pues tengo una industria, pero no tengo ni idea de marketing. Entonces, bueno, pues el consejo es, te tienes que cortar una mano, un brazo, fenomenal, a veces hay que hacer esos sacrificios para poder seguir adelante, pero toma alguna medida, haz algo, intenta informarte, intenta ayudarte, intenta buscar un consultor externo que te eche una mano, aunque sea a ratos, para que hagas menos esfuerzo que antes, pero no dejes de hacerlo, porque entonces, ya te digo, la muerte va a durar en lugar de 6 meses, 1 año, porque te has quitado gastos, pero dentro de un año, si no has generado demanda, si no has contactado clientes, no has hecho nuevos prospectos, nuevos leads, pues lo más seguro es que al final no vendas. Y los que lo han hecho en ese tiempo te van a llevar la delantera, te van a adelantar y entonces te van a quitar tu cuota de mercado, mayor o menor, la que tengas. El competidor no va a ser solidario y va a morderte todo lo que pueda y un poco más. Porque ahora mismo el temor y no el miedo está impulsando a la gente a correr hacia adelante. Bien. Gracias a los dos. Carlos, tu turno. A ver... ¿Ya, Carlos? Sí. Ignacio, muchas gracias. Sí. Bueno, solo para añadir y aportar también a todos tus visitantes, tus concurrentes, a esos empresarios que están hoy día acompañándonos, que los tenemos confinados también con el micrófono, pero que están aquí atendiendo tu invitación, esperando encontrar alguna idea, porque de eso se trata. Y lo primero que quiero decirles a Pilar, a Javier, a Maite, Pamela, Oscar, Juana, en fin, Verónica, es que estás haciendo exactamente lo que tienes que hacer. Venir, concurrir a este y a otros foros en busca de nuevas ideas, nuevas experiencias, nuevos conocimientos. Bruno y también Luis, por supuesto, como Santiago, nos han dejado ver que ninguno de ellos se quedó encerrado. Lo peor que puedes hacer en este momento como empresario o como un ejecutivo, como un directivo también puede ser, es quedarte encerrado en tus propias ideas. Alguno de nuestros invitados lo decía, es momento de buscar, no necesariamente consultores, porque a veces uno no los puede costear, pero sí buscarse otras personas, otros colegas, amigos, que vengan y que te pongan de cabeza el negocio, ¿no? Que te brinden un punto de vista diametralmente opuesto. Hoy día es el momento de oír a esas personas tan pesadas que siempre nos han dicho lo que no queríamos oír. Pero nos iba bien, como decía Luis, y entonces no se sentía mucho el problema, ¿no? Pero hoy día es el momento. Finalmente, un sabio, porque siempre hay que sacar conclusiones, ¿no? De esto. Un sabio decía, hace miles de años, algo así, los verdaderos maestros siempre tienen preocupaciones.
y por eso nunca tienen problemas. Quién sabe, de aquí para adelante, Ignacio, va a ser importante siempre echarle un poquito de tiempo y oído a esos especialistas que yo los recuerdo mucho desde Alvin Toffler en 1969 con el shock del futuro, hasta Zygmunt Bauman, que hace, y su pensamiento líquido hace solamente unos meses que nos dejó. Pero ambos se fueron dejándonos obras maestras que nos deben servir a nosotros para estar siempre atentos al futuro. Nadie puede predecir el futuro. Es cierto, lo dijo Félix también, pero sí tenemos la obligación como líderes de estar alertas, ¿no? De estar escuchando no solo los noticieros, que yo también, como dijo Santiago, ya no les pongo mucha atención, sino oír a esos especialistas, esas otras voces. No es la primera ni la última crisis, Verónica. Mira, tú cuando saliste de tu casa para ir a la escuela, cuando saliste de tu casa para ir a la escuela la primera vez, acuérdate, qué miedo, el cambio, la incertidumbre. Finalmente te pasaste los primeros días y semanas y nunca te olvidarás de aquellos maravillosos días de la infancia en el colegio. Después vino el otro cambio, tienes que salir del colegio y otra vez el miedo, la incertidumbre, ¿no? ¿Qué voy a estudiar? Finalmente entras a la universidad o a la escuela y terminas aprendiendo algo y viene otro cambio. Y todos ustedes han pasado ese cambio también, esa incertidumbre. ¿Y ahora dónde voy a trabajar? Y así siempre hemos todos estado superando, sobreviviendo, transformando estas incertidumbres, ¿no? en perfectas oportunidades. Nada más que tenemos que recobrar esa capacidad que la tenemos todos, ¿no? En nuestro interior, de saber nuevamente acoplarnos, adaptarnos, como decía Charles Darwin, ¿no? Para poder seguir sobrellevando las cosas y siempre, si es posible, con una muy buena sonrisa. Muchas gracias, Ignacio, y gracias también a Félix y a nuestros tres valiosos invitados, Luis, Santiago, Bruno. Estoy seguro que han dejado muy buenas reflexiones para todos tus invitados. Pues muchas gracias, Carlos. Yo me gustaría concluir con bueno, pues con lo que he retenido o lo que me parece más importante de todo lo que se ha hablado. Al menos para mí, evidentemente, es importante identificar el problema, identificar la crisis, diagnosticarla, ese diagnóstico que no se debe hacer solo en general, aunque se debe hacer desde dentro, como dice Bruno, pero no solo, porque bueno, pues porque nos cuesta, porque además, como decimos en España, los árboles no te dejan ver el bosque. Y a partir de ahí, bueno, pues arrancar un proceso de cambio, ¿no? Cuanto antes mejor, ¿no? Cuanto antes mejor, en forma de pequeños pilotos, como decía Bruno también, pequeños cambios o pequeñas adaptaciones al entorno y bueno, probar de alguna manera, bueno, pues cuál es el que está o puede dar más resultado o el que da más resultados, evidentemente, para poner el foco. Y sobre todo también, yo creo que se ha mencionado aquí, no se ha dicho exactamente igual que en la otra reunión, pero yo creo que ha habido de alguna forma, se ha dejado entrever que es importante poner el foco, por decirlo de alguna manera, en las fortalezas, identificar en qué somos fuertes y agarrarnos, como decía Bruno, ese ancla, ¿no? Bruno hablaba de un ancla, se refería a él. A mí todo lo demás, bueno, pues interesante, son ideas nuevas, ideas, bueno, pues que complementan las del otro día. En estos próximos días publicaré un pequeño resumen, evidentemente no exhaustivo, de todo lo que se ha dicho, pero lo publicaré para que todos lo podamos ver. Al mismo tiempo, os informo que mañana estará disponible el vídeo para aquellos que no han podido asistir a la reunión y para los que han asistido también, por supuesto. Y nada, por mi parte nada más, daros las gracias a todos, a Bruno, Luis, Santiago, Félix y a ti, Carlos, y a todos los que nos están oyendo, nos están viendo en este momento también por aguantar hasta las 6:20, 1 hora y 20 de charla y de debate.
Y nada, nos vemos en la próxima, dentro de 15 días, dentro de 2 semanas. Muy bien, gracias. Chao a todos. Hasta luego. Gracias. Adiós. Saludos, saludos. Adiós. Gracias.